Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Gusto en saludarlos nuevamente. Hoy quiero compartir el segundo punto del cual quedé pendiente la semana que pasó. La semana que pasó yo les hablaba de un tema que es muy importante, que debemos de valorar cada uno de nosotros como habitantes de este globo terráqueo. Porque sabe que, déjeme decirle algo, usted y yo creamos o no creamos, un día nosotros estaremos ante la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor estará un día juzgando, dice, a los vivos y a los muertos, a los justos y a los injustos, y cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. La semana que pasó yo compartía con cada uno de ustedes y hablábamos sobre el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 16 al 20, donde las ordenanzas que Jehová Dios le estaba dando al pueblo de Israel en aquel entonces son las mismas ordenanzas las cuales tenemos nosotros hoy en nuestros días. Pero ahora déjeme decirle, le voy a hablar de un pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu santa palabra. Te pido por las personas que van a estar escuchando donde quiera que se encuentre, que tú los bendigas, que tú los colmes de bendiciones. Gracias porque hasta aquí has cuidado de nosotros. Te pido en Cristo Jesús, Padre. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra, nos das la oportunidad de hablar de tu palabra. Y tu palabra dice que si nosotros no hablamos, un día que las piedras hablarán. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, son temas muy importantes y a la vez que debemos de valorarlos, porque sabe que la Biblia que nosotros tenemos es un libro tan especial y tan bonito, fue inspirado por Dios. Dios ha usado siempre al hombre. Es una de mis frases que las tengo bien penetradas en mi mente y en mi corazón. Y yo le hablaba la siguiente semana, la semana que pasó, yo compartía sobre este tema que es de gran importancia, vida o muerte. Y fíjese, y yo les compartía de el capítulo de Deuteronomio, capítulo 30, del 16 al 20, y leímos el primer punto: los que damos en la mente carnal es culpable del fracaso del hombre. Nuestro segundo punto se llama: el hombre o mujer espiritual tienen perdón. Para muchos hoy en día dicen: no, Dios no puede perdonarme, yo he sido tan malo, yo he sido tan cobarde, he hecho tantas cosas. Déjeme decirle, nada más lejos de la verdad. Dios tiene un plan. Por lo tanto, Dios quiere que el hombre venga a Cristo. Entonces, nuestro segundo punto es: el hombre o mujer espiritual tienen perdón. Dice, fueron las palabras que el siervo Pablo le dice a los colosenses. Ellos estaban, dice, carentes de completa perdón. Ellos pensaban que no tenían el perdón que Dios les está ofreciendo. Dios le ofrece perdón a cada uno de nosotros. Nos ha seguido ofreciendo el perdón a través de su palabra. Que usted quiera entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo es otra cosa. Mire, cuando leemos en el libro de Colosenses capítulo 2, le voy a leer en Colosenses capítulo 2, verso 13, lo que la palabra del Señor dice. Como fuente, usted tiene que tener la Biblia en sus manos para poder entender qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y a vosotros, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Fíjese, Cristo es el único que puede perdonar pecados. Nadie más puede perdonar los pecados. A veces nosotros vamos y los confesamos con un hombre y le decimos muchas cosas. Ese hombre no puede perdonar nuestros pecados. A veces nosotros pensamos de que el amigo más cercano nos va a poder perdonar. No, nada más lejos de la verdad. Solamente Dios es el único que perdona los pecados. Por muy pecador que usted sea, Dios tiene el control para poder perdonarlo. Entonces, aquí los colosenses pensaban que ellos
no tenían ese perdón. Y la palabra es bien clara, dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos perdonándonos todos los pecados. Fíjese, en Efesios, si nosotros leemos en Efesios capítulo 2, verso 12 al 13, dice así la palabra del Señor. Efesios 2, 12 al 13, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a los efesios, ¿saben qué? Por muy pecadores que usted sea, usted tiene el perdón, ese perdón que solamente Dios nos ofrece. Fíjese, déjeme decirle, hay vida y hay muerte. Si nosotros estamos con Cristo, tendremos esa vida que Dios nos está prometiendo un día cuando nosotros dejemos este lugar. La palabra de Dios es muy clara. Dice, en la carta de todas las cartas, Pablo les dice a los romanos, fíjese, les habla de palabras de vida. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, mi pastor dice que esta es la carta magna del cristianismo. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos capítulo 8, un pasaje bastante conocido, en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese, ninguna condenación hay. Esto quiere decir que si nosotros estamos sin Cristo, seremos condenados. Pero que si estamos con Cristo, no hay ninguna condenación. O sea, porque Cristo es vida. Cristo vino para darnos vida, no para darnos muerte. ¿Me entiende? Entonces, por eso hay pasajes muy claros que avalan lo que la palabra del Señor nos está confirmando, diciendo, para que cada uno de nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores, dice la palabra. Nosotros tenemos que hacer una decisión por el Señor. El pueblo de Israel, desde el momento que Moisés habló con el pueblo de Israel, les estaba prometiendo algo, pero les estaba diciendo también, dando condiciones. Y usted dirá, el Señor no condiciona a nadie. Déjeme decirle, es un tema bastante espinoso. Dios quiere que su pueblo le busque. Había una promesa. El pueblo de Dios tenía que llegar a la tierra prometida, buscarle al Señor y no separarse del Señor. Pero el pueblo es tan rebelde. El mismo pueblo que vivió en aquel entonces con rebeldía, con defectos de carácter, no sometidos a lo que dice la palabra del Señor, es el mismo pueblo que tenemos en nuestros tiempos. O sea, de igual manera vivimos en una época muy rebelde. Muchas personas no quieren creer en lo que dice la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, la Biblia es muy clara y a la vez muy específica. Cuando nosotros leemos en 1 de Juan 5, 24, lo voy a llevar a este punto que es de gran importancia. 1 de Juan 5, capítulo 24, fíjese lo que dice la palabra del Señor en ese texto. Y es necesario que usted tenga su Biblia en sus manos para que usted pueda entender lo que está significando, diciendo la palabra del Señor. Perdón, es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el que vamos a estar mirando. Juan capítulo 5, verso 24. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en ese texto. En Juan 5, 24 dice la palabra del Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, es un pasaje muy original, es un texto muy verífico. O sea, está diciendo que nosotros hay una condición. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. La palabra del Señor nos ofrece dos cosas: cielo e infierno. No hay nada en medio. Algunas iglesias dicen que existe el purgatorio. Es una gran mentira. Una gran mentira la cual se ha arraigado en muchos corazones de aquellas personas que no conocen lo que dice la palabra del Señor, que no conocen la Biblia. Justamente el día de ayer yo hablaba con uno de mis amigos, no voy a decir su nombre, pero si él ve este video se dará cuenta de que yo le compartía que hay predicadores que tuercen la palabra, que en un texto, en vez de agarrar el texto, leer bien el contexto y hacer un buen exégesis del texto, tuercen la palabra y están mandando a muchas personas prácticamente al infierno, nada más lejos de la verdad. Es porque no saben exponer, no saben aclarar lo que dice la palabra. Es necesario que nosotros leamos la Biblia, que leamos comentarios bíblicos, atlas bíblicos, que practiquemos, que platiquemos, que le compartamos a otros pastores y que indaguemos cada vez más. Déjeme decirle que la misma Biblia que yo tengo, usted la tiene. Todos tenemos la oportunidad de poder tener un buen diccionario bíblico. Con un buen diccionario bíblico nos damos cuenta si aquel hombre que está enfrente nos está hablando palabra de hombre o palabra de Dios. Entonces tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en este punto. Muy cuidadosos. Entonces nuestro punto, este punto de que el hombre o mujer espiritual tienen perdón, déjeme decirle que sí, tienen perdón. Dios vino para darlos vida y a darlos vida en abundancia. Estos textos bíblicos de los cuales nosotros estamos leyendo son textos los cuales ayudan, alimentan más nuestra mente, nuestro corazón, más que todo, para que nosotros podamos presentar defensa contra cualquiera que nos quiera demandar o nos quiera poner en contra a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, nuestro tema principal es vida o muerte, parte número 2. Ya compartíamos la semana que pasó, parte número 1, donde el pueblo de Dios era un pueblo tan rebelde y a la vez tan contradictor como el que tenemos en nuestros tiempos. Entonces, en nuestro segundo punto, y a mí me gusta compartir temas de 30 minutos, de 40 minutos, a modo de que nosotros podamos entender, que nuestras dudas se despejen, que nuestras dudas queden aclaradas. Pero ¿sabe qué? Van a quedar despejadas y aclaradas cuando nosotros leemos más la palabra del Señor. Entonces es necesario que usted y yo indaguemos más en la palabra del Señor. Busquemos más de la fuente que es el Señor Jesucristo, que es el que nos quiere hacer que nosotros entendamos, compartamos y meditemos más en lo que dice la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, vamos al siguiente tema. Dice, el castigo, nuestro siguiente punto es el castigo de aquellos que perseveran en el pecado. Dios castigará a todos aquellos que perseveran en el pecado. Mis queridos hermanos, les voy a pedir que no marquen cuando estoy compartiendo los temas, porque de hecho ahí se marca, o que no escriban. Pero déjenme decirle algo, dice, el castigo de aquellos que perseveran en el pecado. Aquí hay un punto bien importante, pasajes bien interesantes. Dice, es seguro. Fíjese, el castigo de aquellos que perseveran en el pecado es muy seguro. Vamos a mirar un texto que está en Jeremías 8. Fíjese, y por eso le comparto que es necesario, es menester de que usted tenga la Biblia en sus manos para que podamos leer o retener lo que la palabra nos está enseñando. Cuando nosotros leemos en el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 12, lo que dice la palabra del Señor, fíjese, en el verso 12, dice así, dice, se han avergonzado de haber hecho abominación, dice, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, dice, entre los que caigan, cuando los castigue
caerán, dice Jehová. En nuestros tiempos estamos viviendo tiempos muy difíciles, válgame la redundancia, muy difíciles. Muchas personas se están alejando de Dios. Por ejemplo, en la Unión Americana, que es donde yo actualmente estoy viviendo, aquí el pecado está proliferando demasiado. Fíjese, hoy nos damos cuenta de que hombres con hombres se están casando, mujer con mujer se están casando. Hombres con hombres quieren adoptar niños, mujer con mujer quieren adoptar niños. Eso no es lo que Dios quiere para una nación. Dios quiere que una nación le busque en oración, le busque en compartir de la palabra del Señor. Entonces son temas muy espinosos, pero que a la vez tienen una gran relevancia, de las cuales nosotros tenemos que compartir y hablar y exponer de lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice, el castigo de aquellos que perseveran en el pecado. Fíjese, otro texto que está también, vamos a leer en Hebreos capítulo, un texto muy importante, Hebreos 2, verso 24. Vamos a ver lo que dice en Hebreos 2, 24. Vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor. Hebreos 2, del 2 al 4 es, mis queridos hermanos, del 2 al 4. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Fíjese, según su voluntad. Entonces, mis queridos hermanos, el pecado nos está asediando. Dice, el castigo de aquellos que perseveran en el pecado, dice que es repentino. Hay personas que piensan y se agarran de un texto que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Es muy cierto, mientras hay vida, hay esperanza. Pero a veces llega un momento en que no tenemos esa esperanza. Le voy a poner un ejemplo de esperanza. Hace algún tiempo se accidentó el basquetbolista norteamericano Kobe Bryant en un helicóptero con a otras personas más. Por ejemplo, en ese momento el helicóptero explotó. Todos los tripulantes de aquel helicóptero fallecieron. Allí no tuvieron la oportunidad, no hubo esperanza para que ellos hicieran una decisión por el Señor. Es necesario que el hombre haga una decisión por Cristo Jesús. Todos aquellos tripulantes de aquel helicóptero fallecieron. Entonces muchas personas dicen y piensan y quieren deleitarse en el pecado y hacer tantas cosas, las cuales no van de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, y piensan que van a tener la oportunidad. Nada más lejos de la verdad. Mire, le voy a llevar a un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 13. Fíjese, todos nosotros tenemos la oportunidad mientras estamos vivos. Mientras estamos vivos tenemos oportunidad de buscar a Cristo Jesús. Pero va a llegar un momento en que nosotros no vamos a tener esa oportunidad, esa esperanza. Vamos a ver lo que dice en el pasaje en Isaías 30, verso 13. Dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza, dice, ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Fíjese, se lo leo nuevamente. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza, ruina extendiéndose en vuestra pared elevada, dice, cuya caída viene súbita y repentinamente. Súbita y repentinamente. Entonces, Dios está en control. Pero déjeme decirle que hay momentos cuando el hombre no va a tener la oportunidad o esa esperanza para que se pueda arrepentir.
Entonces, Dios quiere que nosotros entreguemos nuestros mejores años. ¿Sí? Cuando usted tiene vida, que pueda caminar, andar y hablar, es necesario que usted, mientras tenga esa oportunidad que Dios le está dando a usted, usted busque del Señor. De lo contrario, va a ser muy, pero muy difícil. Mire, Dios es un Dios justo. ¿Sí? Dios sabe que hay muchas personas que viven 40, 50, 60 años deleitándose en el pecado. Y cuando viene el momento de estar enfermo, ahí ya dicen que quieren arrepentirse. ¿Por qué esperar hasta el último momento? ¿Sí? La muerte puede llegarle repentinamente. Se me viene la historia de los hijos de Job, por ejemplo. Dice la palabra de Dios que este hombre era justo, dice, pero que un día todo lo perdió. Dice que perdió sus bienes. De repente llegaron y le dijeron, uno de sus criados le dijo, ¿sabes qué, mi amo, mi patrón? Tu hijo el mayor estaba celebrando fiesta con tus hijos y vino la tempestad y todos murieron. Vinieron unas personas, los mataron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Allí está en el libro de Job. Fíjese, los hijos de él no tuvieron la oportunidad. Dice que él era justo y él ofrecía sacrificio por sus hijos. Entonces, ¿por qué esperar hasta el último momento, mis queridos hermanos? Es necesario que nosotros, hoy que estamos vivos, busquemos más del Señor. Vamos a Isaías capítulo 47, verso 11. A ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Isaías 47, verso 11 dice, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, dice, caerán sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas, dice, vendrá de repente sobre ti. Oiga bien, destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. Es necesario que nosotros los pongamos a cuentas con Dios y que podamos tener vida. La vida que solamente el Señor Jesucristo nos ofrece por medio de su santa palabra. Vamos a leer un pasaje que está en Isaías 29, verso 5, verso 5 al 6, lo que dice la palabra del Señor. Fíjese, Isaías 29, 5, dice así la palabra del Señor. Dice, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento por Jehová de los ejércitos. Será visitada, dice, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellinos y tempestad. Dice, y llama de fuego consumidor. Entonces, mis queridos hermanos, Dios es el que está en control. Él nos está ofreciendo vida. Él nos está ofreciendo salvación. Nos está ofreciendo el camino a la vida eterna. Entonces, el otro punto es que el castigo de aquellos que perseveran en el pecado es temible. Fíjese, es temible. Cuando nosotros leemos en Isaías 28, verso 17, lo que dice la palabra del Señor, dice, un millar huirá a la amenaza de uno. Dice, a la amenaza de 5 huiréis. Vosotros todos hasta que quedéis, dice, como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Fíjese, como bandera sobre una colina, está diciendo la palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, en este capítulo dice en Isaías 30, verso 17, dice, como un millar huirá, dice, a la amenaza de uno. Dice, a la amenaza de 5 huiréis, vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina.
Entonces, allí son estos textos de los cuales usted y yo tenemos que meditar, ¿entiende? Y el otro texto es en el 28, verso 17. En Isaías 28, verso 17, nos está diciendo, dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel, la justicia de granizo barreré, el refugio de la mentira y aguas. Arrollarán, dice, el escondrijo. El escondrijo. Entonces, mis queridos hermanos, dice que el castigo viene sin remedio. Fíjese, el castigo viene sin remedio. Dios se preocupó siempre por mandar a hombres y a mujeres para que expusieran la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Aquellos hombres que anduvieron exponiendo la palabra del Señor, en muchos casos, fueron hombres que fueron torturados, asesinados, matados, y no hicieron caso a lo que los profetas vinieron compartiendo, porque hubieron hombres que se encargaron de hacerle daños a los hombres que andaban predicando la palabra del Señor. Cuando leemos en 2 de Crónica, capítulo 36, verso 16, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. Entonces, Dios se ha preocupado por mandar siempre a hombres para que expongan la palabra del Señor, pero déjeme decirle que el hombre ha hecho caso omiso a lo que el hombre ha expuesto. Entonces, mis queridos hermanos, seamos claros y pongámonos a cuentas con el Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí los está hablando de diferentes clases de personas. Pero Dios quiere que nosotros busquemos la santidad por medio de la palabra del Señor. Entonces, cada uno de nosotros va a entregar cuentas un día, pero es necesario que mientras estemos vivos, nosotros busquemos más del Señor Jesucristo. Le quiero compartir una frase que viene aquí, dice, si la partida de este mundo es la entrada a la vida, ¿qué es este mundo sino una tumba? Juan Calvino. Entonces, mis queridos hermanos, vida o muerte, usted tiene vida o tiene muerte, pero Dios quiere que usted tenga vida buscando más de su palabra, porque la palabra del Señor vino para darnos vida, no para darnos muerte. Es necesario que usted y yo, hoy que estamos vivos, nos pongamos a cuentas con el Señor Jesucristo. Lea su palabra y que no le mientan, que no lo traten de distorsionar a lo que la palabra del Señor le está enseñando por medio de su santa palabra. Y la semana que pasó, yo le compartía sobre estos textos que están en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 16 en adelante, que son textos de los cuales siempre nosotros seguimos aprendiendo. Fíjese, porque yo te mando hoy, dice, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Había una condición. ¿Sí? Yo empecé diciéndoles, Dios tiene condiciones con el hombre. Siempre las ha tenido, con el hombre y con la mujer. Pero está en que usted abra su corazón y su mente. Verso 17, mas si tu corazón, dice, se apartare y no oyere y te dejare, dice, extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Dice, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais
pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice, amando a Jehová tu Dios, dice, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre ti, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Fíjese, aquí se está hablando de aquellos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a los cuales Dios los llamó un día y les dijo que si ellos permanecían en la palabra del Señor, Dios les iba a seguir dando esa vida de la cual nos está hablando a nosotros en nuestros tiempos. Entonces es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, que le busquemos, que busquemos hoy más de su palabra, que pongamos una mente receptiva, un corazón dispuesto. ¿Sabe qué? Dios le está siempre hablando al corazón. Solamente está en que usted abra su corazón y venga la palabra del Señor a morar a cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, gracias por la atención, gracias por la oportunidad. Déjeme decirle que no tenga temor de estar contento, que Dios tiene planes y los planes del Señor usted no los conocerá así por así, los va a conocer cuando usted se meta a indagar y a buscar en la palabra del Señor. Vamos a hacer una corta oración. Recuerde que nuestro punto se llama vida o muerte. Entonces son temas muy interesantes y a la vez importantes para que cada lector bíblico, cada hombre, cada mujer de Dios los ponga siempre en práctica, sabiendo, reconociendo que un día nosotros estaremos en la presencia del Señor y que Dios juzgará a los vivos, a los muertos, a los justos, a los injustos, y que Dios es un Dios de amor. Siempre hemos dicho que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces es una frase de la cual la escuché de mi pastor, de mi mentor bíblico hace muchos años, y en realidad se me ha quedado palpada en mi mente y en mi corazón, que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. O sea, toda aquella persona que comete el pecado, Cristo la ama. Solamente quiere que el hombre venga al conocimiento de su palabra y haga lo que la palabra del Señor nos está pidiendo. Aquellas leyes, aquellos estatutos, los cuales Moisés, en este caso que fue aquel varón de Dios que estaba al frente, en este caso hoy está usando a los predicadores, a los maestros bíblicos, para que nos hagan llegar esa palabra de la cual nosotros estamos muy necesitados. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la vida. Te pido, Señor, por todas las personas que escucharán de una o de otra forma, Señor. Te pido por mi buen amigo también allá en Houston, Fernando Jiménez Lazo, que tú lo cuides, que tú lo bendigas y que siga adelante, Señor. Te pido por él, por todas las personas que nos ven donde se encuentren. Gracias por todo, en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Queremos también mandar un saludo a mi buen amigo Fernando. También oración por una señora que está en el Perú, está enferma. Se me va el nombre, lo trataré de googlear, de buscarlo más ahí en las redes sociales y poner su nombre, pero me dijeron que está delicada, entonces que oremos por esa persona allá en el Perú. Mis queridos hermanos, gracias por la atención, que el Señor les siga bendiciendo. Chao, chao. Bendiciones.